Bien, primero, antes de iniciar, eh, comentar que, bien, quiero agradecer a los organizadores, la Sociedad Uruguaya de Arqueología, por habernos permitido dar unos breves pensamientos acerca del tema manejo costero. Les solicité en su momento que el nombre de la exposición tuviera eh, el apelativo aportes geológicos o aportes de un geólogo a la discusión manejo costero o algo así. Es decir, con eso quiero decir que lo que vamos a comentar es esencialmente una suerte de serie de opiniones personales sobre el tema, es decir, sobre el papel del geólogo en la problemática del manejo costero, es decir, dónde debemos situarnos nosotros, en qué reside el problema desde nuestro punto de vista, qué es lo más eficiente que nosotros podemos hacer y cómo me parece que es adecuado que el geólogo conciba el problema del manejo costero. Y en el transcurso de la exposición iré haciendo referencia a estos detalles. Eh, no he comentado, pero muchos no me conocen. Yo soy docente de Geología Ambiental en Facultad de Ciencias y en este momento trabajo en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en el Departamento de Gestión Costera y Marina del área de ecosistemas del nuevo Ministerio de Ambiente. Y en el pasado he trabajado en temas relacionados a la investigación y a extensión universitaria relacionada a estos temas. Desde esa perspectiva, parte como universitario, también desde el punto de vista profesional, colaborando en estudios de impacto ambiental y en estudios técnicos relacionados a la gestión ambiental. Es decir, de una forma intentaré dar una visión desde eh, varios puntos de vista, cosa que quizás no es habitual. Comentaba que no voy a hablar de mucho caso concreto porque sería demasiado largo, sino más bien de ideas generales sobre las que eventualmente se puede eh, profundizar lo que haga falta luego. En el transcurso de nuestra actividad hemos tenido varias hitos, varias sorpresas, en particular cuando arrancamos con la problemática costera y su gestión, lo primero que uno se pregunta es cuál es su extensión o, en otras palabras, cuál es la línea de costa de Uruguay. Y ustedes se verían muy sorprendidos si tuvieran real conciencia de que al día de hoy, en realidad estoy mintiendo porque el día de hoy sí que hay, pero hasta hace muy poquito tiempo no existía una línea de costa precisa y a su vez exacta que describiera mínimamente bien la línea de costa. Y mucho menos, en consecuencia, conocíamos la extensión de la línea de costa medida a una escala de cierto detalle, por ejemplo, digamos, escala 1,20.000, 1,10.000, es decir, a escala de proyectos, la escala que necesitamos para la gestión. No nos importa la extensión de la costa medida en un mapa como el que estamos viendo en la diapositiva, donde con unos segmentos de recta podemos decir, la costa en el río de la Plata más mar territorial mide 500, 600 kilómetros aproximadamente. Pues no, no nos sirve. A escala de gestión, la sumatoria de los segmentos de costa es un valor mucho mayor al que estamos mencionando. Ese es el primer problema. Un segundo problema son los límites legales. Ustedes saben que hay un kilómetro cero en el río de La Plata, en el entorno de Carmelo, ahí por el rincón de Darwin, en el departamento de Colonia, y hay un kilómetro último, me lo vamos a poner un número,
que es hacia el arroyo Chuy, desembocadura que está actualmente fijada por sendas barreras de piedras para de alguna forma fijar la desembocadura en un límite que debe acomodarse al eh, un límite establecido legalmente. Es decir, hay límites naturales y límites legales. Este que estamos haciendo mención es el límite legal. Hay otro aspecto que hace referencia al límite sobre el plano horizontal. Después de todo, la línea de costa es la intersección de un plano horizontal sobre la superficie del terreno. ¿Cuál es la cota de ese plano horizontal? Lo establece la ley y pretende ser el nivel medio de las aguas del puerto del Río de la Plata, del puerto de Montevideo en el Río de la Plata. Y hay una norma que indica exactamente cómo medirlo y a qué altura se ubica. Eso, verlo en un mapa o en una tabla, en sí es una tarea que a cualquiera de ustedes les llevaría, les aseguro, varios días, semanas o algún mes lograr obtener tanto la longitud y trazado de la línea de costa con precisión escala 1/10.000, como su extensión, como saber cuál es la cota real a lo largo del territorio nacional. Porque no sé si tienen claro que no es la misma cota del nivel medio del mar en Montevideo que en Colonia, que en Rocha, que en Maldonado. Cada lugar, el nivel medio del mar tiene una cota distinta. Primer gran complicación a la hora de gestionar algo que tiene una cara natural y una cara legal. Bien, pero ya viéndolo en forma más integral, la zona costera la podemos definir como un ambiente extremadamente particular donde encontramos la interfaz entre el mar, la tierra y la atmósfera, por lo menos. Hay otras geósferas que participan. Eh, Ese ambiente está integrado por una diversidad de unidades geomorfológicas, las cuales mapearlas, cartografiarlas, definirlas y describirlas es tarea del geólogo y tremendamente importante. Es quizás una de las tareas más importantes en la gestión costera, de describir y delimitar las geoformas costeras en el entorno de la línea de costa. ¿Por qué? Porque esas unidades geomorfológicas son el soporte de complejos y dinámicos ecosistemas naturales, sobre los cuales se asienta la sociedad humana, eh, lo que hace que sea un ambiente muy particular. Esos ecosistemas, esa naturaleza sobre la cual se asienta la sociedad, ofrecen, es un concepto que debemos incorporar rápidamente si queremos hablar en términos ambientales. Estos ecosistemas, decía, nos ofrecen un enorme conjunto de bienes y servicios ecosistémicos, eh, entre los que están la capacidad de proveernos agua potable, disponible para su consumo, nos proveen la protección de los temporales, es decir, las construcciones situadas en la parte de atrás de la línea de costa es protegida por los cordones dunares litorales y por el cuerpo de playa sedimentario natural o artificial en las áreas urbanas. Constituyen lugares de recreo, gran valor, en particular cuando lo ponemos en términos turísticos y monetarios, pero también simbólico, un gran valor cultural. Pensemos en la Rambla de Montevideo, pensemos en el papel de Cabo Polonio en la cultura uruguaya, en la simbología, en el imaginario, tremendamente importante cada una de estas cosas. Pero la zona costera utilizada como tránsito, como lugar de pesca artesanal, deportiva e industrial, tiene una importancia y una antigüedad milenaria.
Por eso las imágenes antiguas. Y este uso de la zona costera como zona de aprovisionamiento de alimentos, eh, lo hemos aprovechado hace no siglos, sino milenios, a lo largo de toda la costa, lo que queda reflejado en innumerables sitios arqueológicos desperdigados a lo largo de toda la zona costera, tanto de los sectores oceánicos como estuarinos, fluviales y lacustres, prácticamente en forma continua. En esta ilustración se observa la laguna de Rocha con indicación de, como ejemplo, de algunos sitios arqueológicos relevados en el marco de una investigación realizada para la elaboración de un plan de manejo. Bien, este poblamiento persistente a lo largo de un periodo de tiempo tan extenso y que ha ido haciendo uso de estos bienes y servicios de la naturaleza para el sustento de la vida humana, todo este periodo, bueno, ha tenido una interacción que no siempre ha sido beneficiosa para todas las partes, digamos, para la sociedad y para la naturaleza. Es decir, las generaciones que vienen no van a encontrar un ambiente tan saludable como el que encontramos nosotros y como el que encontraron nuestros padres y nuestros ancestros. Es decir, existe el problema de la degradación ambiental y ese problema es el objeto de análisis o la problemática que subyace a la gestión ambiental. Hay un problema, estamos ante un gran problema y que es un problema creciente. Todos sabemos que la concentración de población en torno a las zonas costeras es porcentualmente dominante y el uso de los recursos se concentra en una estrecha faja de zona costera. Una buena parte del PBI de los países es generado en la zona costera. Inclusive se dan circunstancias como que en los límites jurisdiccionales de las aguas territoriales de la soberanía de los países se concentra la actividad eh, extractiva de los bienes eh, pesqueros, en este caso, como vemos en la imagen, en el afán de capturar la mayor parte de los recursos de disponibilidad global, es decir, hay una zona de color rosado, que es la zona económica exclusiva, que se ve en la imagen superior derecha, donde, bueno, Uruguay y Argentina tienen ciertos derechos exclusivos y de la línea exacta, definida como una traza, una línea perfecta, de esa línea hacia el exterior existen ciudades flotantes de barcos de todas partes del mundo, de todas partes no, de determinados lugares con mayor frecuencia que otros, pero que están representados en la imagen inferior con unas lucecitas y se ve cómo la pesca furtiva, legal o semilegal tiende a concentrarse en torno a las zonas limítrofes o trasvasando las zonas limítrofes, lo que, bien, los estados, los países, debieran defender su soberanía frente a estas incursiones, estos robos, estos aprovisionamientos irregulares de los bienes y servicios que provee el sector de naturaleza que está bajo nuestra jurisdicción. Eh, Inclusive sin esta apropiación indebida externa, el uso de y explotación de estos bienes y servicios de la naturaleza, esta pesca, al día de hoy está en muchos lugares del planeta en una condición de degradación, es decir,
eh, se encuentra diezmada, con un número de capturas decreciente, inclusive con una explotación relativamente irracional, es decir, pero sí económicamente viable, irracional en el sentido que muchas especies se capturan y son, una vez muertas, los pescados tirados de nuevo al mar porque no son viables económicamente, lo que supone un gran desperdicio y que conspira un principio que sería la soberanía alimentaria que uno presume que debiera ser correctamente gestionada. Ese es uno de los componentes que tiene la gestión, una de las miradas que tiene la gestión costera que no debiéramos dejar de lado. Ahora voy a entrar, avisé al principio que voy a comentar varios temas conflictivos con una visión de repente que no es la mayoritaria, seguro que no es la mayoritaria, pero quiero introducir una visión conflictiva que puede estar equivocado, pero bueno, queda planteado en el tapete. Debemos saber, sin temor a equivocarnos, lo decimos, que el área costera marina, jurisdicción del país, aloja recursos indudablemente no conocidos en su totalidad, no por casualidad, existen prospección de diverso tipo, eh, tareas de investigación de toda índole por buques que investigan los, los bienes y servicios de la naturaleza que en el pasado, en el presente, nos proveen. No puedo ahora, baby. Estos recursos, estos bienes y servicios de la naturaleza son de una magnitud que sería difícil cuantificar al día de hoy y a veces es difícil inclusive imaginar. Por eso quizás uno puede llegar a defender la filosofía que puede llegar a comprender, que sustenta algunas normas como la denominada ley de pesca, la tan criticada ley de pesca, inclusive desde la Universidad de la República y gremios y sindicatos y partidos, en el sentido que la ley de pesca, ustedes saben, constriñe de alguna forma las posibilidades de investigar libremente el área marina, ya que exige una suerte de permiso previo de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, RENARE, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esto se ve como una intromisión en la libertad de investigar, cosa que es cierto. Pasa que ustedes ven, hay países que son los que tienen las banderitas adyacentes a las barras más grandes, son los países que realizan más patentes sobre recursos genéticos en particular, que muchas veces están fuera de sus fronteras. Ustedes saben que esto sucede en todos lados del planeta, no solo en áreas marinas, pero en áreas marinas es especialmente grave porque los países que tenemos poco conocimiento comparativo del medio marino, eh, podemos ser más expoliados comparativamente que otros. Y muchas veces esa es una moneda de cambio a nivel internacional. Por eso, el que exista cierta regulación de quién, para qué y qué va a ser investigado por parte de un Estado es defendible desde mi punto de vista, es decir, puede llegar a tener cierta fundamentación en el marco que estoy mencionando. Es decir, no da igual que venga cualquier barco y que haga todo tipo de exploraciones y se lleve la información de los recursos ubicados en un área de nuestra soberanía. Lo dejo como un comentario. Ustedes saben, desde el punto de vista geológico tenemos recursos submarinos, minerales y también bienes y servicios ecosistémicos muy diversos. Ahí están ilustrados algunos, los nódulos de manganeso y otros, pero muchos, insisto,
son bienes y servicios desconocidos al día de hoy y desconocibles con el conocimiento actual. Por lo que hay que, me parece, tener una actitud conservadora acerca de lo que se hace al respecto. Aunque la soberanía de los recursos uno piensa que reside en la nación, la propiedad, como sucede con las rocas que existen en el sustrato, la propiedad y uso es fácilmente transable a través de patentes, concesiones o directamente por el robo directo, como veíamos. Robo, permítanme la expresión, para hacer referencia a esa pesca irregular en los límites. Existe el concepto de biopiratería, ilustrado gráficamente o caricatura, con la caricatura que está en el extremo superior derecho. Pueden googlear al respecto, es un tema muy interesante. Pero esencialmente la problemática de la zona costera en parte es compleja porque involucra intereses económicos muy importantes. Eh, Involucra conflictos jurisdiccionales entre muy diversas y distintas instituciones, eh, involucra usos públicos y privados que depende de quien decida, no se sabe muy bien eh, cuál es el que domina, es decir, hay zonas de dominio público que tienen propiedad privada y eso lleva a ciertas contradicciones. Eh, Existen conflictos jurisdiccionales, como mencioné, entre distintas entidades de gobierno central y departamental y distintos niveles de gobierno, y el derecho privado y el derecho ambiental. En, en ese marco, eso sucede en todo el planeta, es que existe, bueno, una corriente teórica que sostiene que la forma adecuada de gestionar toda esta problemática es mediante un manejo costero integrado. Bien, y se ha buscado mediante la participación de los distintos actores involucrados en la zona costera, desde, por ejemplo, vecinos, técnicos, pobladores de toda la vida, autoridades desde los distintos niveles de gobierno, Prefectura Nacional Naval, la población en general, productores desde los pescadores artesanales a los industriales, agentes inmobiliarios, comerciantes, abogados, defensores de unos y de otros, fiscales, seguros contra riesgos ambientales, fondos de inversión, especuladores, multinacionales, mega emprendimientos. Todo esto, toda esta participación de distintos actores debe buscar a través de metas, objetivos, eh, un proceso de manejo integrado de esta problemática, que vaya Guido, estableciendo que disculpa que te interrumpa. Estoy viendo las diapositivas, vas en la 12 de la 33, sí, pero ya ahora estamos acelero, en los 20 minutos. vale, Te pido que acelero tengas rápidamente, cuestión de orden porque está Marcos también para hablar. ¿Está? perfecto, Adelante. acelero. Tendiente, decía, no lo dije, hacia un desarrollo sostenible que no comprometa a las generaciones futuras. Eh, Hay muchos intentos, ha habido, de que esta participación se haga de la forma más adecuada. Desde la geología podemos llegar a pensar que nosotros somos los más adecuados para, de alguna forma, poner orden en este desorden, porque de alguna forma los geólogos podemos tender a pensar que somos los más adecuados para decir cuáles son las zonas adecuadas para urbanizar las zonas más vulnerables a la inundación, a la erosión costera y poder ordenar los distintos usos y que otros, con la ayuda de otros técnicos, pues ordenar el territorio en forma adecuada. Ahí está una caricatura de lo que es ese tipo de pensamientos eh, para el abordaje de problemas complejos. Eh, Desde otro punto de vista, como universitarios, estamos
de alguna forma obligados a contribuir a la comprensión pública de estos problemas de interés general. Redondear terminando diciendo que el foco de nuestra participación en los distintos ámbitos profesional, dentro de la administración, dentro de las empresas privadas, dentro de la investigación, extensión, se centra lógicamente en los aspectos relacionados al medio físico. Dentro del medio físico, a la contextualización del marco estructural en el cual se desarrollan estas actividades conflictivas, en particular en la zona denominada la faja costera. Esa faja costera de compleja y no muy conocida delimitación. Y como principio general de nuestra actuación en los distintos ámbitos, estimamos que debe guiarse nuestra acción por el principio precautorio, que es uno de los principios rectores del derecho ambiental, ya que de lo contrario, si no ponemos en valor los riesgos de realizar acciones o promover emprendimientos con impactos no suficientemente conocidos, puede llevar a la degradación generalizada que comentábamos en un principio. Ustedes saben, Uruguay se caracteriza por haber tenido enormes extensiones de cordones, de dunas móviles en las zonas costeras que fueron progresivamente forestadas, loteadas y urbanizadas y llevaron a que ese mar de dunas se transformara en un mar de urbanización, como se ve en la imagen inferior, que es en el balneario Solís, hacia la desembocadura del arroyo Solís Grande. Esa urbanización extensa con escasos servicios ha llevado a innumerables problemas derivados de los pocos servicios disponibles, es decir, no se tiene agua, no tiene accesos y los impactos ambientales generados en el entorno son muy numerosos, en particular los derivados de la transformación del uso del suelo, es decir, de los ambientes, ecosistemas naturales que nos proveían los bienes y servicios que comentábamos al inicio y que dejaron de hacerlo. Como ven, el grado de consolidación de los balnearios es muy escaso, son grandes zonas de rocha, casas sueltas con escasos caminos y servicios públicos a disposición. Uruguay precisa, pensamos, una generación de geólogos, entre muchos otros técnicos universitarios y población organizada, conscientes de que la participación en la resolución de conflictos es necesaria hacia un manejo sostenible que no comprometa las necesidades de las generaciones futuras. Los logotipos que aparecen en la imagen superior derecha son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hoy pasan por, en el caso universitario, por lograr que la universidad pueda brindar esa cobertura que hasta el día de hoy ha realizado. Lo dejo por ahí, casi 25. Gracias. Y si hay alguna pregunta.